Bienvenidos a La Cúpula. Este podcast está en formato de video en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcasts. Si estás viendo este video en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas episodios nuevos todos los viernes. Pueden encontrar el podcast en todos los links de mis redes sociales, Nico Luengos en Instagram y TikTok y La Cúpula Podcast en Instagram y La Cúpula Podcast _ en TikTok. Advertencia de contenido explícito en este episodio. Hay muchos niños desaparecidos, lamentablemente, en el mundo y muchas agencias o instituciones encargadas de esto. Cuando una familia pierde a sus niños, mientras más pasan los años, también van disminuyendo las esperanzas de encontrarlos con vida. Pero imagínense que 3 años después de la desaparición de tu hijo, te llamen informando que ha sido encontrado. Pero si al encontrarte con este niño, que se supone es tu hijo, que hace 3 años no ves, te das cuenta inmediatamente que no es él, ¿qué harías? Este es el impactante caso de Frédéric Bourdon, el impostor. El 13 de junio de 1994, Nicholas Barkley, de 13 años, desapareció en su barrio en Estados Unidos, específicamente en San Antonio, Texas. Su madre, Beverly, dice que en su comienzo pensó que quizás alguien le ofreció subirse a un auto y él accedió y fue secuestrado. Al parecer era un barrio relativamente bueno, pero Nicholas se estaba portando no muy bien estos primeros años de preadolescencia. Se metía en muchos problemas, estaba fuera de casa por varias horas y por lo mismo, la familia no se espantó hasta que pasara al menos un día. Se revisó por todos lados, se interrogó a todas las personas y vecinos del sector y nada indicaba que hubiera acto de terceros. Pero 4 años después, el 7 de octubre de 1997, se contacta a la familia de Nicholas Barkley con la noticia de que ha sido encontrado. ¿Dónde? En España. Fue en Linares, España, que la policía encontró a un niño muy joven, asustado, sin hablar y que no tenía documentos de identidad con él. Después de que la policía intentara arduamente que respondiera y hablara, finalmente dio a conocer su identidad. Era Nicholas Barkley, el niño perdido de San Antonio, Texas. A este punto, Nicholas Barkley tendría 16 años. Su hermana fue a España a reunirse con él y traerlo de vuelta a casa. Nicholas contó que había sido secuestrado a través de un avión militar, llevado a Europa, era parte de una red de pedofilia, le inyectaron los ojos para que cambiaran de color azul a café y le prohibían hablar inglés, y por eso ahora tenía un acento extraño. Al llegar a Estados Unidos, se reencontró con su madre y fue llevado a casa. Nicholas estaba distinto en todo sentido, pero su familia pensó, bueno, ha pasado por todo esto, obviamente va a estar distinto y no va a ser el mismo. Aparte tiene 16 años y no 13 años. Pero el investigador privado que estaba viendo este caso estaba convencido desde un comienzo que este no era Nicholas Barkley y no podía creer que la familia sí lo pensara. Eventualmente, este investigador privado, Charlie, es contratado por un programa de televisión para hacer una entrevista completa a toda la familia. Charlie, este investigador privado, estaba sentado en una mesa durante esta entrevista. A su izquierda estaba la familia y podía ver en la pared imágenes del Nicholas Barkley de 13 años. Empezó a comparar estas fotos con el Nicholas Barkley que tenía sentado junto a él. Aparte de notar el color distinto de ojos, en un momento se dio cuenta de algo clave que podía ayudarlo a comprobarle a todo el mundo que este no era Nicholas Barkley. Se levantó de su puesto y fue donde los productores del programa de televisión y les dijo, háganle zoom a la oreja de Nicholas. Charlie sabía que identificar por las orejas podía ser muy útil porque las orejas prácticamente no cambian o envejecen durante los años. Recordemos también que en esta época no era tan fácil tomar fotografías sin que alguien se diera cuenta como quizás es más fácil hacerlo hoy. Por lo tanto, Charlie tomó la oportunidad y le dijo a los camarógrafos que apuntaron a la oreja de Nicholas o Nicholas. Charlie empezó a planear por meses cómo desenmascarar a este tal Nicholas y una vez que comparó las imágenes de las orejas se dio cuenta que era una prueba perfecta. Claramente no era Nicholas Barkley. Charlie empezó a acercarse a Nicholas tratando de hacerse amigo de él, conversar con él y así poder lograr desenmascararlo de una forma delicada, ya que él pensaba quizás tenemos aquí a un terrorista o a una persona peligrosa porque ¿quién se haría pasar por un niño perdido?
Aquí es cuando Charlie dice que sentía que Nicholas sabía que Charlie sabía que él no era Nicholas, pero no le tenía miedo y no hacía nada al respecto. Parecía ser una persona sin vergüenza o sin ningún tipo de piedad con lo que estaba haciendo. Eventualmente la mentira ya se estaba cayendo. La madre de Nicholas llamó una noche a Charlie llorando. Le dijo: no es Nicholas. No reconoció su escuela. Lo confronté por eso y se volvió loco. Aquí Charlie finalmente lleva a Nicholas a conversar a un local de comida y le dice: deja tu mentira y explícame, tú no eres Nicholas, ¿quién eres? Aquí Charlie le cuenta también a Nicholas sobre esta llamada de la madre asustada diciéndole que se dio cuenta que no era Nicholas, su hijo. Aquí este impostor le responde a Charlie, el investigador privado: ella no es mi madre y tú lo sabes, tú eres el único que sabe que ella no es mi madre. Charlie queda aquí perplejo y le dice: ¿qué quieres decir? Y Nicholas responde: mi nombre es Frederick Bourdon y soy buscado por la Interpol. Aquí Charlie contactó a la FBI y las huellas dactilares de Frederick fueron clave y se dan cuenta que efectivamente es un impostor que había tomado más de 500 identidades en Europa. Y no tenía 16 años, tenía 23 años. Casi 6 meses, hasta el 6 de marzo de 1998, fue el tiempo que Frederick vivió en la casa de la familia de Nicholas como Nicholas. El misterio de qué le había pasado a Nicholas Barkley volvía a quedar abierto, luego de la cruel e inhumana mentira de este impostor. Pero nadie esperaba lo que Frederick le contó a la policía. Según él, Beverly, la madre de Nicholas, sabía desde el principio que él no era Nicholas, pero le confesó algo. Su hermano mayor, Jason, lo había matado y por eso mismo tuvieron que aceptarlo, ya que no querían que se dieran cuenta de este secreto. Frederick es enviado a prisión por 6 años en Estados Unidos antes de ser deportado a Francia. Nacido en Nanterre, Francia, Frederick fue criado por sus abuelos hasta que eventualmente se fue a París. Frederick nunca conoció a su padre, su madre tenía comportamientos muy erráticos y su infancia fue muy compleja. Desde pequeño sí, toda su familia recuerda que mentía mucho y tenía estos comportamientos extraños en donde inventaba cosas, tomaba identidades, se escapaba, robaba y desde muy pequeño. A lo que Frederick se metía en más y más problemas. Los abuelos finalmente deciden enviarlo a un internado, pero eventualmente Frederick se escapa de casa y se va a París. Frederick estuvo en hogares para niños muchas veces y albergues, pero eventualmente se escapaba de ahí también. Aquí es cuando, con mucha hambre y muchas necesidades y sin un lugar donde ir, tiene la primera idea. Frederick llamó a la policía en París y dijo que era un turista que estaba llamando porque había visto a un niño muy asustado abandonado en la calle. Luego, cuando la policía llegaba, Frederick se hacía pasar por este supuesto niño que el supuesto turista, que era el mismo, había encontrado. Frederick se veía muy joven, a este punto tenía 16 años, pero perfectamente parecía ser alguien de 12 o 13 años. En este caso dijo que era Jimmy Sale, un niño británico. Jimmy Sale no existía. Frederick simplemente tenía una capacidad impresionante para inventar historias e identidades nuevas, pero identidades que no existían. La esperanza de Frederick con esto era que lo enviaran a Inglaterra y empezar su vida ahí, lo cual era su sueño. Pero Frederick no tenía experiencia haciendo esto, así que rápidamente su mentira cayó. Había un pequeño detalle: Frederick no hablaba inglés y se supone que era británico, así que la policía lo descubre y lo devuelven al hogar de menores con 16 años. Aquí probablemente, al no arrestarlo o darle consecuencias, no se imaginaba la policía que este niño de 16 años iba a convertirse en un hombre con 500 identidades. Frederick comenzó a viajar por Europa tomando distintas identidades, siempre identidades inventadas, eso sí. Siempre era un niño abandonado y pasaba de hogares a hogares, albergues a albergues. En una ocasión incluso fue llevado a un hospital. Pero él tenía algo específico: le gustaba irse voluntariamente y no que lo echaran, no quería tener el riesgo de que fuera arrestado. Y también de alguna forma le gustaba la atención que recibía cuando la gente se daba cuenta de esta gran mentira que logró hacer por tanto tiempo. Así que tenía el hábito de eventualmente confesar e irse de los lugares donde estaba. En 1992, Frederick cumple 18 años. Ya era un adulto, y aquí uno pensaría que Frederick va a empezar a tener una vida honesta y normal. Y a este punto ya había tomado más de una docena de identidades. Pero Frederick se había vuelto adicto a la mentira y no conocía otra forma de vivir. En un punto sus mentiras llegaron a ser tan oscuras que pretendió haber muerto.
para que su familia se enterara de eso. Bueno, Frederick eventualmente se hizo conocido localmente por estas mentiras y ya para 1995, Frederick es invitado a un programa de televisión donde es interrogado y cuentan su historia. El programa se llamaba Todo es posible y Frederick tenía 21 años a este punto. Frederick contó que al final todo lo que quería era amor y una familia, y la audiencia conectó con esto. Por un lado estaban molestos con él por todo lo que había hecho, pero también lo entendían y querían algo bueno para él en su futuro. Les recuerdo que hasta este punto Frederick no había tomado ninguna identidad de alguien específico, solamente inventaba nombres y para poder llegar a albergues o hogares. Su madre, eso sí, cuando escuchó de esto no estaba de acuerdo. Ella sentía que todos estaban justificando un acto criminal. Fue tanta la empatía que Frederick recibió que el canal de televisión le ofreció un puesto de trabajo para que cambiara su vida y empezara un nuevo camino más honesto. Frederick tomó esto, pero al poco tiempo volvió a las mentiras y se escapó y tomó una nueva identidad. Y aquí es cuando llegamos a Nicholas Barkley. Era octubre de 1997. Frederick tenía 23 años y estaba en la ruina. Estaba en España esta vez y fue descubierto en una de sus nuevas imitaciones, así como Raquel Castillo. Un juez español le dio un ultimátum esta vez. Tienes 24 horas para probar que eres este adolescente que dices que eres, o tomaremos tus huellas dactilares. Él sabía que si tomaban sus huellas iban a darse cuenta que era Frederick, este hombre de 23 años. Y sabía que a este punto también la Interpol lo estaba buscando, así que él sentía que no tenía otra salida. Aparte porque no tenía cómo escaparse del albergue porque lo estaban vigilando. Y aquí es cuando tiene esta idea. ¿Qué pasa si tomo una nueva identidad, pero la identidad de alguien que exista? Es o eso o me voy a la cárcel. Frederick llamó a la policía pretendiendo ser un turista, que es lo que hacía siempre. Pero ellos querían saber quién era él específicamente, quién era este turista, de dónde era. Y cuando le hicieron esa pregunta por teléfono, Frederick tuvo la idea. Se dio cuenta que debía convencerlos de que era un niño que sí existía. Y así es como le dan un número de Estados Unidos para niños perdidos. Frederick llamó y pretendió ser el director de un albergue para niños de España y describió haber encontrado a un niño con el mismo físico que él mismo. La mujer al otro lado del teléfono, con las mejores intenciones, buscó entre los archivos y dijo: ¿será Nicholas Barkley, un niño perdido de Texas? Aquí Frederick contestó: le tengo buenas noticias. Nicholas Barkley está aquí conmigo. El tema es que esto generó un remolino de consecuencias que Frederick no se esperaba. Cuando se dio cuenta que la familia estaba enterada y que la hermana de Nicholas iba a ir a buscarlo y a reconocerlo, dijo: no tengo salida. O es continuar con esta mentira o ser arrestado y enviado a la cárcel. Se tiñó el pelo, se hizo un tatuaje en el brazo que Nicholas tenía. Sí, Nicholas de 13 años tenía un tatuaje. Y esperó la llegada de la hermana. Finalmente llega a Estados Unidos, a casa. Frederick dice que lo primero que pensó y el primer temor que tenía es que Nicholas, el real Nicholas, apareciera un día y dijera como: soy yo. Y el segundo miedo era que Nicholas en realidad haya sido asesinado por esta familia y no tenía idea con qué se iba a encontrar. Él siempre dice que en el momento que la hermana lo fue a buscar, él siente en su apreciación que la hermana obviamente inmediatamente se da cuenta que no es él, pero que después de toda esta ansiedad, esperar por tantos años, viajar, creer que es él, quizás quieres creerlo y te niegas a ti mismo lo que es muy obvio. También dice que cuando abrazó a su madre, la madre de Nicholas, fue un abrazo muy frío. Él siente que todos sabían que él no era Nicholas. Cuando de vuelta en casa contó esta historia de la red de pedofilia, la familia le pidió hablar con la FBI. Ahora, Frederick no quería hacer esto porque no era real la historia como que iba a contar. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Frederick, haciéndose pasar por Nicholas, se metió en problemas. Tomó el auto de la familia y condujo muchos kilómetros hasta Oklahoma. Eventualmente lo arrestaron, no por ser un impostor, no tenía ni idea de eso, pero por llevarse el auto de la familia, con supuestamente 16 años, y vuelve a casa. Los padres estaban muy molestos con él por tomar el auto y Frederick sintió que si aceptaba ir a hablar con la FBI podía calmarlos. Así es como Frederick llega a hablar con la FBI y armó toda una historia. Dijo que fue secuestrado por militares estadounidenses, fue llevado a Europa a esta red de pedofilia y toda la historia que les había dicho. Esto causó mucha atención mediática y por eso es que este programa de televisión quiso hacer una entrevista a la familia, y aquí entra el investigador Charlie Parker.
Bueno, una vez que Frederick salió de prisión después de 6 años en Estados Unidos y fue deportado a Francia, uno pensaría que quizás finalmente va a empezar su vida honesta. Pero no. A este punto Frederick tenía 29 años. Intentó una vez más ser un niño perdido. Esta vez pretendió específicamente ser un niño que se había perdido en Francia en 1996, Leo. Pero al hacer esto toman sus huellas y rápidamente se dan cuenta que es este famoso Frederick. Y de vuelta a la cárcel. Luego, el 2004, cuando ya estaba fuera de la cárcel nuevamente, pretendió ser Rubén, el hijo de una familia que murió en los atentados al metro de Madrid. Fue descubierto. Y el 2005 pretende ser Francisco, el único sobreviviente de un accidente automovilístico. Decía tener cicatrices en la cabeza y así podía usar gorro todo el tiempo, que en verdad era para tapar el hecho de que claramente no tenía 15 años con esa entrada gigante en la cabeza. Fue enviado a una escuela, sorprendentemente le creyeron. Frederick seguía con sus mentiras. Pero nunca se van a imaginar cómo es que en esta escuela se dan cuenta que él no era este tal Rubén de 15 años. Una empleada de la escuela estaba viendo un día en su casa un programa de relatos criminales y de repente se dio cuenta que estaban hablando de este impostor y era igual a este alumno que tenían en la escuela que siempre andaba con gorro. Lo habla con la directora y finalmente se dan cuenta que es Frederick. Esta es la última vez que Frederick tomó una identidad. A este punto Frederick era muy famoso como para seguir haciendo estas imitaciones o robos de identidad. Pero acá pasó algo que yo creo que nadie se imagina. Una mujer vio a Frederick en las noticias y lo buscó. Ella también venía de un hogar roto y no le importaba todo lo que Frederick había hecho. Lo que le importaba era la razón. Ella también quería amor y quería una familia. Y así es como Frederick y esta mujer se casan el 2007. Llegaron a tener 5 hijos. Y un gato. El 23 de marzo del 2017, eso sí, 10 años después, Frederick publicó en Facebook que su esposa lo había dejado por otro hombre y lo había dejado con los 5 hijos. Bueno, Frederick tiene Instagram y TikTok y al menos hasta el año pasado hay publicaciones de él con sus hijos. Parece ser un buen padre, ha aparecido en varios documentales y él cuenta su historia de una manera muy directa y honesta, aunque no sabría cuánto creerle a alguien que trabajaba siendo un impostor. A mí lo que más me llama la atención de esta historia es cómo hay muchas cosas que indican que la familia de Nicholas sabía que él no era Nicholas. O sea, el mismo Frederick lo dijo: soy buen impostor pero no tanto. Y es cosa de ver las fotos y siento que cualquiera se daría cuenta que no es. Entonces esta acusación de Frederick de que ellos sí sabían que Nicholas no estaba desaparecido sino que estaba muerto hace mucho ruido. Ahora, nunca se encontró ninguna evidencia sobre esto, por lo tanto hasta el día de hoy para la policía Nicholas Barkley sigue desaparecido. Esto me llama mucho la atención porque siento que si fuera así y efectivamente una familia tiene un accidente o el hermano mayor mata al hermano menor e intentas esconderlo diciendo que tu hijo desapareció, pero luego te llaman y te avisan que fue encontrado en España y tú sabes que está muerto, ¿qué haces con ese plot twist? Me imagino que una familia en ese caso que haría algo así probablemente seguiría con su mentira. Quizás Frederick se encontró a su match, pero no hay evidencia sobre esto, por lo tanto es más que nada la confesión de Frederick y especulaciones. Bueno, esta historia es muy impresionante y sea lo que sea que le haya ocurrido a Nicholas, yo solo espero que no haya sido nada muy terrible y que esté descansando en paz, si es que no está vivo. Es impactante cómo Frederick terminó cambiando su vida por completo. Su historia es muy increíble, de hecho hay un documental sobre él llamado El Impostor. Es del 2012. Dejen en los comentarios sus apreciaciones sobre este caso y sobre Frederick. ¿Y qué creen ustedes sobre la teoría de que la familia de Nicholas sabía todo el tiempo que Frederick no era Nicholas? Muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Pueden ver episodios nuevos todos los viernes en YouTube y escucharlo en audio en todas las plataformas de podcast. Si están viendo esto en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio todos los viernes y darle like, comentar y compartir. Nos vemos o escuchamos en el próximo.